Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, hoy en un programa muy especial porque nos vamos a enlazar al Museo Nacional de Arte, donde se hace presente la figura del vulcanólogo, geólogo, pintor, escultor Gerardo Murillo, quien adoptó en su nombre la figura del agua como Dr. Atle. También en su obra hay fuego, hay pasión, hay subliminalidad, como ya podemos ver también aquí en nuestro escenario. Tenemos algunas imágenes de esta muestra que está por inaugurarse en unos minutos más en este importante recinto del corazón de la Ciudad de México. Y sin más preámbulo, vamos a ver este mural que tenemos aquí a nuestras espaldas en Noticias 22, obra, por supuesto, del Dr. Atle. Y para platicar de esta muestra que está por inaugurarse en unos minutos y que además mañana estará ya abierta al público, saludo con muchísimo gusto allá en el mural a mi querida Laura Barrera. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafa, amigos de Noticias 22. Qué gusto saludarlos desde este recinto bellísimo, este palacio que en algún tiempo fue de Comunicaciones y Obras Públicas y que desde 1982 alberga el Museo Nacional de Arte. Efectivamente, como bien dice, se trata de una muestra que lleva un título importante hablando del Dr. Atle y su cercanía con los elementos de la naturaleza, fuego, tierra, viento. Además, en su nombre, Atle, está el agua también. Se trata de 130 piezas que forman parte de una colección que el propio Dr. Atle donó en 1950 al pueblo de México, que después pasaron a formar parte del acervo del INVAL y que desde 2007 resguarda el Museo Nacional de Arte, que es la primera vez que exhibe una muestra de este artista. Por otra parte, está mi compañero Guamantzin Rodríguez en alguna de las salas de la exposición que se encuentra en el segundo piso y enseguida nos va a platicar de algunas de las piezas que se exhiben. Adelante, Guamantzin. Así es, Laura, estamos aquí con los compañeros de Canal 22 en otra de las salas que integran la exposición dedicada al Dr. Atle, que hay que mencionar está vinculado con la obra de otros artistas mexicanos que, al igual que él, tuvieron un interés por el paisaje. Pero cuando estamos hablando de paisaje, está vinculado, por supuesto, con esta idea romántica que fue detonada en el siglo XIX en diferentes partes del mundo y tenemos grandes ejemplos de ello a través del paisajismo francés, el paisajismo inglés, los alemanes. En México se generó un paisaje muy interesante a partir de la figura de uno de los grandes, José María Velasco, que se encuentra en esta misma sala en un diálogo con otros artistas como Joaquín Clausel o Dr. Atle. Nuestro compañero Pepe Brajas, que ha hecho un movimiento de cámara, un paneo, nos ha mostrado, por ejemplo, las nubes sobre el Valle de México del Dr. Atle y atrás de mí un bello paisaje, el Pedregal de Joaquín Clausel. Para saber más sobre este personaje, Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atle, tenemos esta información que queremos compartir con ustedes. Originario de Jalisco, José Gerardo Francisco Murillo Cornado, mejor conocido como el Dr. Atle, fue precursor de la Escuela Mexicana de Pintura, geólogo, explorador, vulcanólogo, doctor en filosofía y escritor. Es una de las grandes figuras de la escena del arte, no solo en México, sino en todo el mundo. Su educación básica se remonta a la escuela del positivismo, que marca una profunda huella en su desarrollo artístico. Murillo se inicia en dos talleres, lo acercan a los movimientos artísticos de la época, el de Felipe Castro y el de Félix Bernardelli, donde conoce a las vanguardias artísticas europeas. Más adelante, con una pensión que le otorga el gobierno de Porfirio Díaz, va a estudiar a Europa y viaja por Inglaterra, Alemania, España y Francia, donde recibe la influencia de los impresionistas. Estudia artes plásticas en París, filosofía y derecho en la Universidad de Roma. Además, estando en Italia, colaboró en el periódico Avanti del Partido Socialista Italiano. Cuando llega a Europa, la noticia sobre la muerte de Francisco I. Madero y la Revolución Mexicana, el Dr. Atle publica el periódico La Revolución de México, en apoyo a los revolucionarios. De regreso, Atle se reúne con Venustiano Carranza, quien le pide que vaya a ver a Emiliano Zapata con un propósito específico. En este encuentro, que tiene lugar el 28 de julio de 1914, Atle le solicita al caudillo unirse a Carranza con el fin de derrotar a Victoriano Huerta. Zapata aceptó, y así, con el Dr. Atle como intermediario, se escribió un capítulo de la historia. Su afición por los volcanes lo llevó a ser testigo del nacimiento del Paricutín en 1943. De esta experiencia,
realizó un registro en apuntes y pinturas que después dio a conocer con el libro Cómo nace y crece un volcán, el Paricutín. Gerardo Murillo, o el Dr. Atl, dejó un gran legado a su paso por la Academia de San Carlos, donde tuvo discípulos como José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, entre otros. Este personaje de controversias y de amigos incondicionales fue poseedor de un talento único que marcó a toda una generación. Con el paso de los años, su arte no solo sigue vigente, sino que ha ganado mayor reconocimiento. La pintura del Dr. Atl forma parte del patrimonio nacional y sus volcanes son, en el imaginario mexicano, un sello de identidad. Bueno, después de escuchar esta cápsula de nuestro compañero Óscar Helguera en torno a Gerardo Murillo, el Dr. Atl, menciona un poco parte de los cuadros que vamos a ver. En este momento está este de Eugenio Landesio, es un paisaje del Valle de México desde el Cerro del Tenoya. Él nació en 1810, cuando comenzaba la independencia, murió en 1879. Este cuadro es de 1870. Hago una mención específica a esta obra que podemos ver en esta ocasión, dado que muchos de los paisajistas que están en diálogo con el Dr. Atl reflejan ya sea el impacto de la presencia humana o a personas. No es lo que podemos decir en el Dr. Atl. El paisaje del Dr. Atl está más allá de un tiempo de los seres humanos. ¿Y qué les parece? Vamos a hablar más de esto mucho más adelante en esta transmisión en vivo. ¿Qué les parece si nos vamos con mi compañera Laura Barrera, que se encuentra en un par de pisos abajo en este museo, con nuestra querida amiga Carmen Gaitán, quien es la directora del Museo Nacional de Arte? Carmen Gaitán, qué gusto estar contigo, directora del Museo Nacional de Arte. Qué gusto en esta primera muestra, en esta primera exposición ya como directora de este espacio, con una trayectoria muy larga y con gran reconocimiento para la promoción del arte, la difusión. Nos ha mostrado a través de exposiciones en muy diversos espacios, bueno, desde el Centro Cultural Arte Contemporáneo, por allá, Difusión Cultural Banamex, en fin, más recientemente en el Museo Nacional de San Carlos y ahora en el Museo Nacional de Arte, que estamos viendo aquí a la gente, Carmen, ya pero lista para entrar, casi queriendo dar portazo. Así es. Bueno, pues es la primera exposición que hago en mi administración. Yo acabo de llegar hace un mes y medio y pensé, Laura, qué mejor que abrir con alguien emblemático, explosivo, un hombre que transformó su época como el Dr. Atl. Así que llegando, les pedí al cuerpo de investigadores que hiciéramos esta exposición sobre el Dr. Atl, Fuego, Tierra y Viento, Sublime Sensación. ¿Qué es lo que el público va a ver aquí, Laura? Pues nos vamos a encontrar con 4 núcleos. Va a ser la historia del Paricutín, cómo nace el Paricutín. Tenemos otra sala en la que están todos sus maestros, empezando con Eugenio Landesio, José María Velasco, Clausel y Cleofás Almanza, y después seguiremos con los alumnos como Nishizawa o Jorge Obregón. También hay un Goiti extraordinario que nunca habíamos sacado de bodegas, y después tenemos toda el área campestre, el área un poco más calmada, pero yo quiero decir, Laura, que este es un hombre que fue científico, un hombre que fue revolucionario, un hombre que fue además el galán, el amante de Nahuiolín, ni más ni menos, que formaron esta pareja tan explosiva, pero también fue un poeta y un contador de cuentos. En la sección de mediación tendremos un apartado para los niños en los que precisamente se les enseñará cómo subir un volcán, cómo tener una experiencia campestre, pero sobre todo se les va a contar un cuento que escribió el Dr. Atl que se llama Comprar un cuadro. Entonces, Atl, como digo yo, es un hombre que hoy estaría también aquí en la transformación. Hoy hemos tenido esta noticia de que ha surgido un hoyo negro en el cual que nos están midiendo hace creo que no sé si 4,000 años o no sé cuántos millones de años. Bueno, 55 millones de años luz. 55 millones de años luz. Bueno, Atl es un hombre que hubiera estado hoy absolutamente trastornado por ese fenómeno, y creo que es un homenaje, si se me permite decir, que haya sucedido este fenómeno de la naturaleza ahora que estamos abriendo esta exposición para el público aquí en Tacuba número 8, donde ven que el público está ya ansioso por entrar y visitarnos, Laura. ¿Puede venir el público a partir de hoy? Entonces ya se pueden lanzar. Ya pueden entrar, estamos aquí a partir de hoy y a partir de mañana a las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estamos abiertos de martes a domingo en Tacuba número 8. Vamos a tener
espléndidos videos, la película de Jaime Curi, que habla del Dr. Atle, 2 videos que hablan de las, que nos muestran las imágenes in situ de las erupciones de cuando nace este volcán, que le nace a un hombre que está ahí en su parcela y de repente empieza a sentir movimientos telúricos, y es ni más ni menos este joven volcán, que es el más joven que hay sobre la Tierra. Y por otra parte, bueno, tendremos también actividades académicas, actividades que tendrán que ver con la vida del Dr. Atle, porque como digo, es un hombre vigente. Siempre nos da algo que hablar y algo que descubrir. Carmen, y hay otros productos que también se van a derivar de esta exposición y que son un catálogo virtual, me parece, y un catálogo en físico, ¿es cierto? Tenemos un catálogo virtual, tendremos un catálogo impreso, una guía para la familia, tenemos ya ahorita impresa esta hoja de sala, que evidentemente la daremos muy económicamente, 2, 3 pesos aquí en la tienda del museo, del patronato. Y bueno, tenemos en la biblioteca, Laura, una serie de publicaciones que también dan cuenta del nacimiento del Paricutín, y ahí hemos adaptado una sala para que el público pueda precisamente sentarse a ver los videos sobre el nacimiento del Paricutín. Así que esta exposición del Dr. Atle es múltiple. Y es un homenaje a este padre del muralismo, es un homenaje a este hombre que... ¿Ideólogo? ¿Se le puede considerar el ideólogo del muralismo? Absolutamente, él regresa de estudiar en la Academia de San Luca en Roma, llega a México y le pide a Justo Sierra que le permita experimentar estos frescos que él ha visto en Italia, estas grandes paredes monumentales en las que se cuentan historias, y es él el que pide estos espacios y que después le van a ser otorgados a Diego, a Siqueiros y a Orozco, pero el iniciador del muralismo en este país y el gran ideólogo es el Dr. Atle. Carmen, a mí me surge también una pregunta en torno al acervo que hay respecto a la obra del Dr. Atle. Sí. Hasta donde tengo información, Carmen, esto lo donó Dr. Atle al pueblo de México a mediados del siglo pasado, en el año 1950. ¿Cuál es el recorrido y cómo se eligen estas 130 piezas? Porque me imagino que hay muchas otras más. Él en 1950 entrega al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 50 dibujos que tienen que ver con el nacimiento del Paricutín. Es una especie de crónica, es también un periodista de la imagen, es una crónica que va dando cuenta de cómo, una documentación de cómo va dando nacimiento este fenómeno geológico. Y entonces estas piezas se las entrega a Bellas Artes, y en el 2007 recibe el instituto otro acervo que se le regala de obra del Dr. Atle, de obra de dibujo, de carbones, y es la primera vez en esta exposición que estamos exhibiendo todas las piezas juntas, junto con la obra en óleo y en acrílico, en otros materiales que también el Dr. Atle va a tener, otro tipo de composiciones, siempre teniendo que ver con el Popocatépetl, con el Iztaccíhuatl, con la meseta, esta meseta que después va a conformar la identidad de México, que la vamos a ver en películas del Indio Fernández y de Gabriel Figueroa, y que conforman parte del imaginario de una nación. Al mismo tiempo tendremos, como te digo, en la biblioteca una serie de libros que también le van a permitir al público darse cuenta de que este fue un hombre que fue un científico, fue un investigador. Y es muy importante que también les diga que yo estoy muy agradecida, Laura, a los coleccionistas privados que se desprenden durante 4 o 5 meses de sus obras para que el público las pueda ver aquí expuestas. Esta es una exposición de gabinete, y con ello quiero decir que está repartida en 4 salas, en 4 núcleos, y la idea es crear un espacio de intimidad frente a la grandiosidad de la obra de Atle para tener un diálogo muy cercano con él. No es una exposición que esté en grandes salas, es de gabinete y está concebida con esa sensación de que uno pueda tener esta especie de diálogo como lo tenía él. Él creía que los fenómenos de la naturaleza le permitían tener un diálogo con el universo. Efectivamente, esta explosión de color, esta reflexión en torno a la imagen tenía que ver también con un sentido muy espiritual. Carmen, ¿qué te parece si nos enlazamos aquí arribita, al segundo piso? Ahí está Huemantzin Rodríguez, mi compañero, con el curador de la muestra para que nos platique más. Absolutamente, encantada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, como siempre, al Canal 22 por acompañarnos. Vamos con Huemantzin. Así es, Laura, nos encontramos ahora con Víctor Rodríguez Rangel, quien es curador del Museo Nacional de Arte, historiador, y ha sido especialista de siglo XIX, pero también en esta transición de siglo XIX a siglo XX. Víctor, un gusto poder conversar contigo de nueva cuenta. Pues mucho gusto, Huemantzin, nuevamente verte aquí en el Museo Nacional de Arte.
en tu casa y en la casa de todos los mexicanos, y un saludo a tu teleaudiencia. Muchas gracias, Víctor. La última vez que tuvimos el gusto de conversar fue cuando inauguraron la exposición de Saturnino Herrán. En ese momento tuvimos una larga conversación, Víctor, y hablabas sobre ese contexto que ocurría, lo que ocurría en el siglo XIX que permitía una figura como Saturnino Herrán, que murió en 1819. Estamos hablando ahora de Gerardo Murillo, doctor Atl, acompañado de otros paisajistas. El paisajismo detonó mucho de la identidad de eso que se construía México en el siglo XIX. Sí, mira, como tú lo comentas, Gerardo Murillo Cornado, después apodado el Dr. Atl, nace en Guadalajara en 1875, solamente 10 años antes de Saturnino Herrán. Cuando él nace está muy en boga la actividad volcánica del Nevado de Colima. Durante todos sus primeros 15 años de vida, cuando es un adolescente, se traslada al Instituto Literario y Científico de Aguascalientes, de Guadalajara, Aguascalientes, y conoce, por ejemplo, a Alberto J. Pani, el ingeniero que se había formado en Roma, en Europa, y al mismo tiempo un ingeniero que había estudiado con Saturnino Herrán. Entonces, como tú dices, es el mismo contexto en que está el precepto científico del positivismo, en que todo debe de ser, todo lo que hay en la naturaleza debe ser demostrado por el método científico. No existe la religión, no existe la metafísica, no existen diferentes doctrinas, y claro está que vienen estos artistas y estos escritores modernistas que van a enfrentar esta construcción del positivismo. Hay una visión humanística donde ahí hay unas fuerzas ocultas, hay ciertas energías que la ciencia no puede explicar, y el doctor Atl, cuando llega a la Ciudad de México a estudiar a la Academia de San Carlos, conoce a José María Velasco, y él ya era un aficionado del senderismo, de caminar por montañas, de caminar por cordilleras, de caminar por bosques. Conoce a José María Velasco, sabe del peso que tiene José María Velasco en la Academia de San Carlos en 1897, sabe lo que significó Eugenio Landesio, el profesor italiano de Velasco, como el que inicia de manera oficial o institucional la construcción de panorámicas vertiginosas y aéreas del Valle de México. José María Velasco las va a continuar y va a crear un arquetipo del Valle de México con sus épicos y milenarios volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, como parte de una identidad territorial nacionalista, y que todos crecimos viendo en nuestros libros de historia, en nuestros libros de nuestra educación básica, los cuadros de José María Velasco. El doctor es durante muy poco tiempo alumno de José María Velasco, se va a Italia, a la Academia de San Luca, estudia arte, estudia filosofía, estudia derecho, sabe de la afición por el montañismo y la vulcanología en Italia, porque el monte Etna está activo, porque en Italia es toda una construcción épica e histórica la erupción del Vesubio, cómo sepultó civilizaciones como Pompeya y Herculano. Y después, cuando regresa a México junto con un artista campechano, Joaquín Clausel, que hace panorama estilo postimpresionista, pues empiezan a trabajar los cráteres que están en el sur de la Ciudad de México, en la Sierra de Santa Catarina, lo que es el Ajusco, etcétera, porque él hace un comparativo entre lo que fue la erupción del Xitle y cómo sepultó a esa gran civilización de Cuicuilco, que tuvo que huir del valle, y el Pedregal, todo lo que es ciudad universitaria, todo lo que es el sur de la ciudad, es ese basalto de la gran erupción del volcán del Xitle. Déjame interrumpirte ahorita que estás mencionando esto, Víctor, porque me llama la atención. Estás hablando de ese momento de la presencia del doctor Atl en Italia, que es a principios del siglo XX. Después él viaja, se va a otras partes, llega a París, la pasa muy mal, y es Fernando Gamboa quien le presta dinero. Hay una carta en donde él dice más o menos en cuánto gastó qué, edita una revista, se rodea de un círculo de intelectuales, y ahí, entre otras cosas, tiene otra idea, que es su ciudad utópica, Olinka, como Platonópolis, ¿no? Una ciudad para los artistas, que es otro proyecto que no es pictórico, pero que de alguna manera va acompañando la visión del mundo del doctor Atl, ¿no? Sí, bueno, como lo platicamos una vez con Saturnino Herrán, la literatura, los poetas tenían mucho peso. Estaba Fernando Gamboa, estaba Ramón López Velarde, entre otros, y están construyendo un concepto del alma nacional en el Porfiriato, cuando todo era cosmopolita, todo era el Art Nouveau, la Belle Époque, y empiezan a construir otro imaginario que va a precedir al cine de oro mexicano y al muralismo, otro imaginario de la identidad
nacional. Como tú lo dices, el doctor Al está en París, se nutre de las doctrinas filosóficas que están en contra del positivismo, de que todo tiene que ser racional, explicado por el método científico, se hace esotérico, se hace ocultista, se hace anarquista, y en un segundo viaje que hace después de que él protagoniza muchos movimientos paralelos a la Revolución Mexicana, como la huelga de la Academia en 1911, regresa justamente de nuevo a Italia y encuentra que cuando luego está en París hay una liga internacional de artistas y de escritores iberoamericanos comandada por Rubén Darío, el poeta nicaragüense que era el líder de todo el movimiento modernista hispanoamericano, y uno de sus más cercanos colaboradores era el poeta, el diplomático y periodista, el argentino Leopoldo Lugones. Él le va a poner el apodo del doctor Ad, porque habla con él y dice, es que usted es un filósofo, maestro, artista. Dice, es que yo estudié también filosofía en mi primer viaje a Europa. Dice, entonces usted es un doctor en filosofía. Y él ya se había cambiado el nombre por Ad, que en náhuatl significaba agua. Entonces, esto va mucho con el nombre de la exposición, que se llama Ad, fuego, tierra, viento, sublime sensación, como el Ad, que significa agua, son todos esos componentes, esos elementos en el que él no solamente ve las ciencias naturales, sino una construcción sagrada o casi metafísica, ¿no? Perfecto. Esto es parte del alma de esta exposición. Muchas gracias por darnos un esbozo, Víctor. Aquí pasaríamos horas conversando con todo lo que sabes a partir de cada uno de los cuadros que integran esta exposición, que llegan hasta paisajistas que están vivos. Y nada más una cosa más a lo que abundabas con Lugones, con Darío, con Atl. Por ahí también estaba Amado Nervo, en esa época también estaba por allí. Víctor. Primo de Roberto Montenegro. Exactamente. Y hay todos de Jalisco. El primo de Roberto Montenegro y doctorat. Compañero Roberto Montenegro de Diego Rivera y de Saturnino Ran en la escuela, ¿no? Quiero cerrar con que tenemos obras magistrales y monumentales de 10 artistas que acompañan al doctorat, todos grandes maestros como Velasco, Landesio, Joaquín Clausel, Goitia, Nishizawa, que siguió todas las teorías del doctoral del horizonte curvilíneo, de la visión planetaria del paisaje, y de Nishizawa se detonan una gran cantidad de artistas hasta la presencia de Jorge Obregón, con la obra que podemos ver detrás de nosotros, en el cual tenemos en esta exposición 150 años de la vigencia de este género panorámico, vertiginoso, lo que también se ha llamado el aeropaisaje. Pues muchas gracias, Víctor. La invitación para que vengan a esta exposición que se inaugura hoy, va a estar hasta el mes de septiembre. Los invitamos a hacer una pausa con nosotros aquí en Noticias 22, después tenemos mucha más información y los dejamos con imágenes de esta exposición y de gente que ha venido este día de la inauguración. Gracias por continuar con nosotros. Es emocionante ver el MUNAL, el Museo Nacional de Arte, lleno a propósito de esta exposición. Un artista emblemático de nuestra tierra. Ahorita vamos a regresar y también aprovecho para saludar, como todos los días, muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana, que ya no lo habíamos saludado al inicio del programa. Y nos vamos a platicar de lo que sucedió en Veracruz. La universidad de aquella entidad reconoce por sus atribuciones al país al biólogo José Sarucán y al cineasta Arturo Ripstein. En el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario que organiza la Universidad Veracruzana en Jalapa, una de las más importantes y de mayor tradición en el sureste mexicano, fue entregado el doctorado honoris causa a dos personajes importantes para la cultura y la ciencia en nuestro país, José Sarucán Kermés y Arturo Ripstein, ambos reconocidos en la celebración por los 75 años de la institución universitaria, aseguraron que en sus carreras Veracruz ha sido muy importante. Sarucán aseguró que hoy hablar de excelencia puede parecer anticuado en muchos lados, pero solo así se enfrentarán las necesidades actuales del país. El reto que como nación enfrentamos en todos los órdenes exige alcanzar niveles de excelencia no solo del conocimiento, sino también de la forma en que apliquemos a la solución de los problemas que afectan a nuestras sociedades. Si nuestro país quiere progresar sólidamente para bien de toda la sociedad, con equidad,
con justicia. Las instituciones de educación superior, especialmente las de carácter público, tienen que poner la muestra de cómo hacerlo, pero tienen que tener el apoyo para lograr esto. Por su parte, Arturo Ripstein, cuya semblanza fue leída por el exdirector del IMCINE, Jorge Sánchez, quien le produjo el Evangelio de las Maravillas, dijo que el cine es parte del arte, con el cual se resuelven las problemáticas urgentes de las naciones, y aseguró que hay que defender al arte sin propósito, al cine sin causa, a la creación en libertad. El mecenazgo de Estado no es una dádiva generosa, no es una limosna con aquellos recursos sobrantes que nosotros, los que hacemos cine o teatro o literatura o pintura, vaya, poesía, debemos sumisamente aceptar y agradecer. Es un deber del Estado. Así tiene que entenderlo la sociedad y así tiene que entenderlo el gobierno. No hay crecimiento sin cultura, no hay desarrollo sin cultura, no hay democracia sin cultura. La cultura es la única opción que tenemos para enfrentar a la barbarie. El cine no es un bien prescindible al que se le tomará en cuenta cuando vengan tiempos mejores, porque cuando pensemos que han llegado esos tiempos mejores, ya no sabremos para qué queremos esos tiempos mejores. Noticias 22, Huemansin Rodríguez. En este contexto, Arturo Ripstein dedicó unos minutos a Noticias 22 para hablar de sus más de 50 años dedicados al séptimo arte. Ripstein, ya célebre por aquel entonces, era el maestro. Lo que ha cambiado enormemente es el público cautivo. Ha cambiado enormemente el seguimiento de cierto cine porque hay un cine popular que dejó de existir. Se transformó en otra cosa. El cine popular, digo, estoy hablando de entre la India María y los hermanos Almada y las imitaciones de Hollywood y Chocs y Koch que salen por las ventanas. Entonces antes había una especie de raíz más reconocible y ahora es más imitativo en esos términos el cine, pero siempre está la otra vertiente, que es el cine con ciertas ambiciones, que es sin duda lo que quedará y lo que permanecerá y lo que lleva en este momento la antorcha y el emblema. El cine es extraño, es un arte joven, tiene 100 y pico de años. Nietzsche decía que no había que leer ni un solo libro que no tuviera por lo menos 50 años de escrito. Lo mismo podría decirse del cine muy lentamente, que hay que ver lo que permanece y, por supuesto, para los jóvenes cineastas, pues tener razones para conocer la historia, y para los cinéfilos, pues razones para sostener sus filias. ¿Cómo se siente ahora, Arturo, trabajando, ahora que estás por terminar su más reciente película? Hombre, es muy estimulante y me remite a los espacios que yo siempre he frecuentado y la narrativa que yo he buscado y que he intentado, y esta nueva es una especie de suma y compendio y me llena de júbilo. Ahora habrá que esperarse 25 años a ver si aguanta. Un abrazo al maestro Ripstein, al doctor Sarucán y por supuesto nuestro agradecimiento siempre a la Universidad Veracruzana por abrirnos sus puertas. Y es momento de regresar al MUNAL. Laura Barrera, platícanos ahora quién te acompaña en esta antesala de la inauguración de Atl, Fuego, Tierra y Viento, Sublime Sensación. Bueno, pues Rafa, fíjate que me da muchísimo gusto recibir a Jorge Obregón, quien es el... Micrófono, por favor, porque no te escuchamos. Rafa, muchas gracias. Estamos aquí con el micrófono de mano con Jorge Obregón, quien es, digamos que heredero del legado que viene del doctor Atl y mucho atrás de las escuelas al aire libre, de la pintura en directo, a través en gran medida del maestro Luis Nishizawa, que conoció al doctor Atl y que fue cercano a él y a esta
perspectiva, digamos, natural de acercarse al paisaje, ya sea paisajes bucólicos o en el caso del doctor Atl, los paisajes llenos de energía de los volcanes como el Paricutín y el Popocatépetl. Jorge, platícanos, tú has tenido o tuviste una cercanía muy importante con el maestro Nishizawa en cuanto a las técnicas, que también era una de las exploraciones que se hacía en las escuelas al aire libre a las cuales perteneció el doctor Atl. Sí, yo estudié en el año 90 con el maestro Luis Nishizawa en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y ahí la materia que él daba era técnica de los materiales, que eran todos los procedimientos desde cómo elaborar una pintura, cómo hacer la imprimatura en una tela, cómo tensar y restirar una tela, cómo a través de los pigmentos generar cada una de las técnicas dependiendo del aglutinante. Y bueno, yo tomé la carrera de Artes Plásticas, la materia de técnica de los materiales con el maestro Nishizawa, y con él aprendí a salir al campo a pintar in situ, al aire libre, ¿no? A confrontarse directamente con el modelo, con la naturaleza viva, cambiante, la luz cambiante, la temperatura, el color, y eso fue algo que a mí me dejó muy marcado de haberlo conocido al maestro Nishizawa, ese que me impulsara a salir al aire libre a pintar y a seguir con toda esa tradición de las escuelas al aire libre, ¿no? Que eso es un gran legado que él deja, ¿no? Efectivamente, y que bueno, así fue como el doctor Atl vio nacimientos de volcanes, incluso se expuso, fue dañado, como es bien sabido, en su pierna, que posteriormente perdió debido. Y bueno, esta tradición continúa hoy en día. Tú eres un artista joven, los jóvenes de hoy siguen esta tradición de las escuelas al aire libre. Nosotros siempre pensamos cuando hablamos de arte, en este caso, aunque es historia reciente de nuestro país, ¿qué impacto tiene en las nuevas generaciones? ¿Qué impacto tiene en los nuevos artistas y en su creación? Mira, actualmente en las escuelas se imparten pues, muchas modalidades corrientes del arte en el mundial, desde el arte contemporáneo, conceptual, pero sí llega a haber en ciertos pequeños nichos todavía artistas que siguen esa tradición de salir al campo de pintar. Actualmente hay un grupo muy bonito con el cual yo estoy saliendo, que es escuelas de pintura en la zona de Amecameca, en la zona de los volcanes. En específico, esta Escuela de Bellas Artes de Amecameca está dando una generación de alumnos muy jóvenes de 20 y tantos años que están saliendo a pintar al campo. Entonces yo estoy saliendo con el maestro Carlos Martínez, que es maestro de esa escuela, con el maestro Luciano Espano, que es un pintor ya consagrado, abstracto, pero que está volviendo a este ejercicio de salir al campo un día a la semana a pintar y te nutre espiritualmente, te deja algo más allá que en el taller, ¿no? Entonces muchos van, no porque sean paisajistas, sino por el simple hecho de tener un modelo vivo, constante, cambiante, que te enriquece espiritualmente, como pintor, como persona, para que posteriormente en la semana tú regresas a tu taller y cada quien pinte lo que está conmoviéndolo a uno, ¿no? Entonces al final es una disciplina muy bella salir al campo. Bueno, Rafa, amigos, como pueden ver, la herencia del doctor Atl está viva no solamente en sus escritos, en sus obras, en sus dibujos a lápiz, al carbón, en los óleos que podemos apreciar en esta exposición que consta de 130 piezas que fueron legado del propio Gerardo Murillo, sino también en las nuevas generaciones que se acercan al paisaje de una manera natural, no sé si tan arriesgado como en el caso de los volcanes, pero bueno, que tienen este interés. Otra cosa que me parece otro aspecto que me parece muy importante, Jorge, es el acercamiento del doctor Atl al arte italiano, al arte europeo en general, pero muy particularmente al arte italiano y a las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX. ¿Esto sigue presente también en los artistas? ¿Es una línea del tiempo que se continúa? Sí, al final es influencia, ¿no? El doctor Atl viaja a Europa y tiene influencia de los pintores futuristas, de los impresionistas, y eso lo trae a México de regreso. Y actualmente pasa lo mismo, ¿no? Es en un mundo tan globalizado, artistas viajan, ¿no? A Europa, a Asia, y nos vamos permeando de las corrientes y de las actividades que están haciendo otros artistas del otro lado del mundo. Pero yo creo que, por ejemplo, un gran legado que deja el doctor Atl en su pintura fue la perspectiva curvilínea, cómo maneja esa perspectiva curva, ¿no? Que al final es ver con la óptica estereoscópica de la mirada humana con dos ojos, ¿no? Binocular, y hacer esa sensación de tercera dimensión, y eso yo creo que es un gran legado que nos deja el doctor Atl en su pintura y en su trabajo. Algo que se aprecia muy bien en algunas de las obras que van a poder ustedes disfrutar a partir de ya aquí en el Museo Nacional de Arte, Jorge, es esta perspectiva de la que hablas. El doctor Atl creó algo que se llama la pintura aérea, que era como si él realmente estuviera desde algún espacio en el que pudiera ver
con una perspectiva de arriba hacia abajo, cosa que, bueno, a lo mejor ahora con un dron podría ser posible, pero el doctor Atl se adelantó y nos presenta obras que parecen ser tomadas desde un helicóptero, desde un avión. Así es, el aeropaisaje. Él en sus últimos 10, 15 años de vida recurrió a cierto tipo de gente, políticos incluso, que le prestaban avionetas y helicópteros y se subía y sobrevolaba arriba el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, y hacía estos aeropaisajes con la perspectiva curva, en la cual generaba espacios muy abiertos, muy dinámicos y, bueno, plásticamente muy ricos, ¿no?, en la composición, ¿no? Entonces el aeropaisaje fue también uno de los grandes legados, que es de lo último que llega a realizar el doctor Atl. Y aquí pueden ver obra de él, de ese tipo. Efectivamente, y de los maestros del doctor Atl, como Eugenio Landesio, también algunos de sus seguidores, y a José María Velasco también, ¿no? Eugenio Landesio, que fue el que incursiona, que llega de Italia, de Nápoles, y mete la materia de paisaje en la Academia de San Carlos. Posteriormente, de sus alumnos más destacados es José María Velasco, y es el primer artista que llega a ver y a plasmar la luz plateada del altiplano mexicano, porque Landesio traía la luz de Nápoles, la luz del Mediterráneo, esta luz cálida, rosada, y Landesio es el primero que llega a observar y a captar, y en su paleta plasmar esta luz cristalina, ¿no?, de la región más transparente, ¿no?, que es el Valle de México. Efectivamente, Jorge Obregón, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Laura, gracias por la entrevista. Vamos con Huemansin, que está allá arriba recorriendo. Tenemos la primicia, amigos de Noticias 22, Rafa, de esta exposición que ya van a poder ver en pocos minutos. Aquí todavía no se inaugura, pero vean cómo está el público, ansioso de recorrer esta exposición. También aquí están los coleccionistas que prestaron su obra para formar parte de esta muestra, la primera que presenta el Museo Nacional de Arte. Vamos a seguirlo recorriendo. Huemansin, ¿qué nos tienes? Adelante contigo. Así es, Laura, Rafael, continuamos aquí en la exposición y tengo el gusto de conversar en esta ocasión con Abraham Villavicencio. Abraham, un gusto volver a hablar contigo, coordinador de curadores aquí en el MUNAL. ¿Cómo estás? Así es, muy bien, gracias, encantado. Un gusto volver a verte, Abraham. La última vez que conversamos estaba haciendo una serie de cápsulas llamada Una Mirada y tú nos explicaste sobre un cuadro de melancolía de Tamayo. ¿Te parece si en ese orden de ideas, en esta parte lúdica y en un ejercicio de síntesis, podrías indicarnos cuáles son los elementos que nos permitirían al público que venga a esta exposición apreciar y disfrutar de una mejor manera el trabajo de Dr. Atl? Por supuesto, creo que necesitamos comprender un punto importante. El Dr. Atl es un hombre parte artista, parte científico, parte filósofo y parte mago. Es una persona en donde confluían intereses muy distintos y que esta misma diversidad de lecturas, de aficiones, de conocimientos que él poseía lo llevaron a desarrollar un arte muy poderoso en donde cada uno de sus campos del conocimiento quedaron plasmados. Creo que es muy interesante venir un poco a conocer a un Atl curioso de la naturaleza que quiere retratar lo más minucioso y científicamente la erupción de un volcán del Paricutín. Esta inquietud ya le venía de antes, ¿no? Ir a los volcanes, ver las erupciones, contemplarlos, pero nunca había nadie podido ver el nacimiento de un volcán. Entonces, en todos los dibujos que están aquí reunidos podemos ver la pasión de un hombre por la naturaleza y por la ciencia, al grado que se fue a vivir a los 6 días de que el Paricutín nace a las faldas del volcán y queda lesionado de por vida a raíz de las explosiones que él está presenciando allí en el propio volcán. Por otro lado, decíamos, tenemos a este hombre mago que leía esoterismo, que en sus viajes a Europa y a su propio maestro aquí en México lo había formado en las ciencias ocultas, en la magia, y además su paso por Europa lo pone en contacto con la vanguardia futurista. Esto le revoluciona la manera de comprender la naturaleza, porque no está pensando una naturaleza meramente física o química, sino la piensa como un alma cósmica en donde la energía es el centro del universo. Hay unas pinturas extraordinarias llamadas aeropaisajes que el Dr. Atl pinta entre la década, ya muy avanzado los 40 y sobre todo en su última etapa de vida, que eran paisajes vistos desde las avionetas en donde él viajaba. Para él, el ascenso del hombre por los cielos era semejante a convertirse en ángeles que tenían alas de acero. Y él decía que a partir de la ciencia el arte estaba revolucionando, ahí vemos la parte creativa, ¿no? Pero entonces esotéricamente él decía,
Si ahorita estamos revolucionando con la aeropintura, en algún momento tenemos que llegar al galaxopaisaje, al nula paisaje, porque influido por Nietzsche, él decía que en el centro del universo existía la nada, que permitía, su contemplación permitía trascender los límites morales, todos los apegos que atan al hombre como fuerza de gravedad de la Tierra. En el momento en que el vuelo de los aviones lo llevan a los cielos y la aspiración de tratar de conocer el corazón del universo, esta nada en donde el hombre compenetraría con el propio ser mismo del cosmos, alcanzaría la totalidad del superhombre nietzscheano, ¿no? Entonces, estos paisajes son la suma de todas estas meditaciones, también de una propia sensibilidad que él desarrolla y propone. Lea Henry Bergson en Francia, y él mismo habla de una nueva sensibilidad, de un intuicionismo que permitiría compenetrar el propio sentir humano con las pulsaciones que existen en la naturaleza. Entonces, romper los límites de la materia, hacerse uno, ¿no? Por eso sus cuadros también tienen esta fuerza mística de un hombre observando valles, observando montañas, observando nubes, contemplándolas, leyendo también sobre cómo hacer una reinvención de la perspectiva, ¿no? Eso fue uno de sus ejercicios tempranos de 1935, cuando lee la obra de Luis G. Serrano de la perspectiva curvilínea, y su propia obra da cuenta, pues digo, de esta fascinación espiritual, científica, pero también de una mente muy fascinante, ¿no? El trabajo de Atl no solamente vale porque tiene una calidad plástica extraordinaria, sino porque cuando contemplamos sus paisajes podemos prácticamente conversar con este ermitaño solitario que está escuchando las voces de la naturaleza. Así es, muchísimas gracias, Abraham, por estas visiones que nos permiten encontrarnos dentro de los cuadros del Dr. Atl, y tal vez, y digo tal vez, también como esa parte del ejercicio físico que permitía, porque era jugarse el cuerpo, no solamente pintar, sino era todo un proceso corporal que lo llevaba en el ascenso a la montaña para llegar a esos territorios en donde pareciera no existía Dios. Muchas gracias por estos comentarios, Abraham. Vamos a hacer una pausa y los dejamos con imágenes de lo que tenemos aquí en esta bella exposición. Estamos viendo en estos momentos la ceremonia oficial de inauguración de esta muestra en el Museo Nacional de Arte del Munal, allá en la calle de Tacuba, que ya nos han estado platicando Lario Guamantzin, la ceremonia protocolaria para celebrar el legado del Dr. Atl, Fuego, Tierra y Viento, Sublime Sensación, que como ya escuchábamos estará a partir de esta noche, en estos momentos con la inauguración, y ya mañana completamente disponible al público hasta el próximo mes de septiembre. Y ahorita, por supuesto, vamos a regresar para platicar con ellos, para que nos platiquen cómo se vive estos momentos, esta emocionante. Da mucho gusto ver los museos así de llenos, y además un recinto tan emblemático como lo es el Munal, pues no deja de ser noticia, y por supuesto ahí también está presente Canal 22, como también lo está en el universo, en el imaginario literario de Dolores Castro, una propuesta que no se pueden perder el día de mañana. Contemplar quiere decir mirar más. Canal 22, en colaboración con la Universidad del Valle de México, presentan el documental La Tierra está sonando, conversaciones con Dolores Castro. Este trabajo se estrena el viernes 12 de abril a las 20 horas, justo el día que la escritora cumple 96 años. Ese poder de alas tendidas sobre el cielo. Generalmente ya no leo mis propios libros, ni veo mis propios documentales. Pero estoy aquí a sus órdenes para lo que me pregunten y pueda contestar. La tierra está sonando y yo estoy desolada. Este trabajo es un sentido homenaje a la vida y obra de una mujer que considera la palabra como un puente a la libertad. La sonoridad de la poesía te pueden transportar a lugares inimaginables. Oigo el viento quebrado, el espiral, la seña. El esfuerzo de Canal 22 para apoyar y difundir este documental que busca honrar
a Dolores Castro como un personaje absolutamente estimulante para las letras mexicanas desde el principio de su carrera. La autora siempre ha tenido dos vocaciones, la primera como escritora y la segunda como docente. Es por eso que siempre comparte sus conocimientos con los más jóvenes, en este caso a través de una película que da cuenta de su legado. En principio recupera la historia viva contada en primera persona por Dolores Castro. Eso ya en sí constituye un documento importante para la historia de la literatura en México. Y por otro lado es bastante evocador porque se refiere mucho a su poesía. El documental es producido por Víctor González, Erika Sol López y Said Briones, quienes nunca imaginaron que su historia llegaría a un público mucho más amplio. Le tocó vivir un poco después de la Revolución, le tocó la época de la Cristiada, conoció a muchísimos escritores, nos platicó sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre su vida, dónde ha dado clases, qué ha escrito, quién la ha publicado, cuando vivió en España, fue amiga de Rosario Castellanos. La maestra es una increíble fuente de historias y de verdad fue muy, muy enriquecedor todo el tiempo que pasamos con ella. Conversaciones con Dolores Castro es un trabajo honesto y emotivo sobre una escritora que logró abrirse camino en un mundo literario dominado por los hombres. Noticias 22, Julio López. A mí me interesaba que también aprendieran. Gran personaje, no se lo pierdan el día de mañana aquí en Canal 22. Y ahora, para que lo vayan agendando, ¿qué va a suceder mañana en el Festival del Centro Histórico? El Duende se hace presente. Torrente arriba y que el mar. El cantaor catalán Miguel Poveda, una de las voces más originales del flamenco en el panorama internacional, regresa a nuestro país tras una ausencia de 5 años para deleitar al público con su apuesta musical en la que vanguardia, experimentación y tradición conviven en armonía. Para los conciertos que ofrecerá en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el 12 y 13 de abril, hará resonar los versos de su poeta predilecto. Que una parte está dedicada a Federico García Lorca. Me hace mucha ilusión venir con él aquí a México. Siempre pienso en que él no pudo venir. Y luego otra parte al flamenco clásico tradicional, donde tengo una estructura preparada y transitaré por los lugares del mundo del flamenco, pero hay una parcela como de improvisación, de sorpresa, que yo ni yo mismo sé qué va a ocurrir, ¿no? En la voz de sus ídolos Camarón de la Isla, Enrique Morente y Carmen Linares, Poveda tuvo su primer contacto con el mundo lírico de García Lorca, pero fue después de leer Sonetos del Amor Oscuro que su admiración llegó a rayar en la obsesión, como él mismo reconoce, entrando así a un estado perpetuamente enlorquecido. Bueno, y al final es alguien que se ha convertido en alguien imprescindible en tu vida, ¿no? En tu día a día. No solamente lo artístico, sino lo personal, para tu manera de pensar, para tu manera de afrontar el vivir en este mundo que uno quiere también cambiar de alguna manera, ¿no? Pese al notable éxito del que goza actualmente como embajador de la tradición andaluza en el mundo, no todo fue sencillo en los inicios del 5 veces nominado al Grammy Latino. El mundo del flamenco más tradicional en algunos sectores sí que fue un poco más quizás reacio, que era lógico, hacia un chaval de Badalona con pelo rapado recién llegado de la mili, con un pendiente y muy inexperto, ¿no? Y además estando en activo figuras grandiosas como era Fernanda y Bernarda de Utrera, Lebrijano, Chocolate, todos los grandes del mundo del flamenco, todos los clásicos, los mayores del flamenco estaban ahí en activo y vivos, y yo ahí en medio de todos ellos. No obstante, después de 30 años sobre los escenarios y de haber pasado una infancia marcada por el silencio y la timidez, Miguel Poveda puede afirmar categóricamente que el flamenco le permitió encontrar eso que todo artista anhela, su propia voz. Y el flamenco me ha hecho sacar para afuera todo, ¿no? Así, me ha dejado una vía de escape, ha sido mi psicólogo, la música flamenca, porque abarca todos los sentimientos que puede guardar un ser humano, ¿no? Y además de una forma intensa, es decir, la tragedia de la forma más intensa, la melancolía, la alegría de forma eufórica. Miguel Poveda se presenta mañana a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris y el sábado 13 de abril a las 7 de la noche. Para Noticias 22 es Arache Meléndez.
Y otra exposición imperdible que está por inaugurarse en nuestro país es la del activista y artista chino Ai Weiwei, Restablecer Memorias. Sobre la destrucción del patrimonio cultural, la negación del futuro, patente en la violencia que se ejerce sobre los jóvenes, y el rescate y reconstrucción de la memoria social, habló el artista chino Ai Weiwei durante su encuentro con la prensa en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Reconocido también por su activismo en favor de los derechos humanos, la migración y la libertad de expresión, Ai Weiwei está en México para presentar Restablecer Memorias, una muestra de su trabajo que incluye un mural hecho con 1 millón de piezas de Lego y que reproduce las imágenes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. La pieza es resultado también de una investigación y un documental en desarrollo sobre este capítulo de la historia reciente de México. De este filme se ofrece en la exposición un avance a través de cortes de video. Ai Weiwei compartió parte de su experiencia. When I start to visit those parents, I realize those are most innocent people, and their children one day just don't come home. And but they believe they are alive. They want them to come back alive, and they believe they have the rights to get the right information, and they believe the society or the government should help them. But of course, after 4 years, they still remain the same. La exposición Restablecer Memorias traza un paralelismo entre la situación de los derechos humanos en China y México. Otro de los temas que aborda en relación al pasado es la erosión del patrimonio, lo cual se ilustra con una pieza monumental, el Salón Ancestral de la familia Wang, un ready-made de más de 400 años y un peso aproximado de 50 toneladas. The big part of our knowledge is really about our memory. So why those states, like Mexico or China or many other states, are so afraid of the facts, the truth? You know, truth happened a long time ago. They may not even be responsible, but they're still hiding those truths. Ai Weiwei también habló de su vida como disidente y de su perspectiva de cambio social. Social justice will never come by itself. It has to come from a fight. If you hear someone being hurt, you hear your neighbor's boy can never come back. And the government take 4 years, cannot give a conclusion. What kind of government is that, you know? What kind of society we're living? And can we tolerate like these things going on? That's an insult to our intelligence. You know, forget about being artists. And I've never try to be comfortable. To be comfortable is too low, the standard for being a human being. Ai Weiwei, Restablecer Memorias, abre sus puertas el 13 de abril de 2019 en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y para cerrar por todo lo alto este noticiario, regresamos cámaras y micrófonos al MUNAL con Laura Aiguemancin para que nos platiquen cómo se vive esta inauguración del doctor Atl. Adelante, Laura Aigueman, buenas noches. Bueno, Rafa, pues muy oportuna tu intervención, porque precisamente en este momento está entrando la gente. No sé cuánta gente sea Aiguemancin, pero de verdad sí podemos ver algunas imágenes de lo que está ocurriendo. Yo creo que esta va a ser una de las exposiciones más concurridas. Es un verdadero, yo creo que taquillazo. La manera en que empieza Carmen Gaitán su gestión al frente del Museo Nacional de Arte con una muestra de alguien muy querido, respetado y que además deja un legado muy importante para generaciones subsecuentes. Así es, Laura. Laura, y
nada más, si me permites, Laura, rápidamente y antes de despedirnos, quiero hacer unas recomendaciones. Hace unos días ha sido presentado este libro que es de Cuauhtémoc Medina, quien hizo su tesis originalmente sobre la ciudad utópica del doctor Atl, Olinka, y aquí viene todo este trabajo de investigación que está relacionado a eso que ha hecho Cuauhtémoc Medina. Y hay otro que es un libro precioso que se llama Rotación Cósmica, es el catálogo de la exposición que hizo Carlos Ashida, lamentablemente fallecido en 2015. Nosotros tuvimos el gusto de entrevistarlo cuando esta exposición se montó en el Centro Cultural Cabañas en 2014 como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que hace muchísimas cosas de manera simultánea. Él murió a los pocos meses y bueno, no tuvo tanta difusión. Este libro lo hizo en conjunto con otro especialista muy importante, Peter Krieger, y son de la vasta bibliografía que hay del doctor Atl, una invitación para aproximarse y disfrutar de su obra, Laura. Bueno, y decirles que también aquí se publica un libro y un catálogo que va a ser un catálogo virtual que se va a poder consultar por internet, que además de contener la obra de Dr. Atl aquí expuesta, también va a permitir que se acerque el público, nos acerquemos todos a los artistas que lo rodearon, a los artistas que lo siguieron, a sus maestros y a sus alumnos. Así es. Bueno, Laura, con esto llegamos al final, nos despedimos. Muchas gracias al Museo Nacional de Arte, a todos nuestros compañeros de Canal 22 que están aquí con nosotros para poder compartir con ustedes este momento. Esperamos, Laura, estar también en otros momentos importantes de las exposiciones que nos permiten este diálogo, tanto con el público, con los creadores y los especialistas. Muchísimas gracias, Guamansin, qué gusto estar contigo, con el staff de Noticias 22. Gracias a ustedes que nos ven desde su casa. Muy buenas noches, hasta mañana.